Bueno, buenas a todos. Vamos a empezar con esta parte 5 del tutorial de PyTorch. En esta práctica, bueno, vamos a aprender ciertas cosas que son interesantes para hacer entrenamientos de redes. Son cosas que os van a servir para cualquier tipo de red, pero conceptos básicos, pero que ya son un pelín más avanzados. Es un poco continuación a la práctica en la que veíamos un entrenamiento muy simple. Y aquí ya vamos a utilizar alguna cosilla más que voy a explicar más en profundidad, como por ejemplo utilización de un conjunto de validación, implementación de un bucle con early stopping, carga y salvado de modelos también para cargar los pesos o salvar pesos y si queremos salvar checkpoints y ciertas cosas. Bueno, y sobre todo voy a hacer énfasis en las cosas que no vimos en la otra práctica, ¿vale? También, por ejemplo, entrenamiento en la GPU. Esta debe ser la primera vez que vamos a entrenar ya directamente en una GPU, cómo mover los tensores y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Aseguraros que tenéis una máquina con GPU si queréis entrenar en GPU, aunque esto también funcionaría en CPU, pero iría más lento. Entonces sabéis que vais aquí a entorno de ejecución, cambiar tipo de entorno de ejecución y ponéis que queréis un entorno con GPU, ¿vale? Le dais y os debería crear un entorno con GPU, que lo podréis ver aquí que tenéis RAM de GPU. Bueno, vale, pues lo primero es, como siempre, los datos, ¿no? ¿Qué datos vamos a utilizar? Por no repetirme, en vez de utilizar en este caso el MNIST, que podría haberlo utilizado perfectamente, vamos a utilizar otro conjunto que es un pelín más difícil, que es el Fashion MNIST. El Fashion MNIST es un conjunto de imágenes con el mismo tamaño que MNIST, 28 por 28, pero también blanco y negro, pero son imágenes de prendas de vestir. Bueno, son 60.000 ejemplos, si no me equivoco, vamos a cargarlo. Tenéis un dataset ya preparado en PyTorch para cargarlo, es decir, en el paquete Torch Vision, no tenéis nada que hacer, ¿vale? Funciona exactamente igual que el MNIST, acordaros, conjunto de train, conjunto de test, en este caso con train false, y luego la transformación que le metemos, que es un tensor to tensor, para pasarlo a tensor. Si quisiésemos aplicar data augmentation, aquí podríamos poner una serie de transformaciones, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. No necesito verlo ahora. Os lo va a bajar en este directorio y solo os lo baja una vez. Entonces, esto vamos a cargarlo, ejecutar de todos modos. Y una línea importante aquí, aparte de lo que ya teníamos, ya os dije que yo me iba a centrar en lo nuevo, es esto de aquí, es decir, el dispositivo en el que nosotros vamos a mover los tensores cuando los pasemos por la red y a donde vamos a tener la red también almacenada, los pesos, va a ser CUDA en el caso de que esto nos devuelva true. Acordaros que esto devuelve true si la máquina tiene una GPU que podamos utilizar, y si no, pues CPU. Lo bueno de este código es que pues si lo ejecutáis en una máquina con CPU funciona, si lo ejecutáis en una máquina con GPU funciona, ¿vale? Fijaros que no pongo CUDA 0 ni nada, sino que como solo tengo una GPU, con poner CUDA es suficiente. Y nos dice utilizando el dispositivo CUDA, es decir, vale, esta máquina obviamente tiene GPU, así que perfecto. Después lo que hacemos aquí, conjunto de entrenamiento y de test, lo imprimimos, pero en la última línea aquí lo que hacemos es separar los datos de entrenamiento, el training data, en training y validación, 50.000 y 10.000 ejemplos porque tenemos 60.000 de training, entonces voy a utilizar 10.000 para validar. Esto, por ejemplo, lo voy a utilizar para ir viendo que la red no sobreajusta y para hacer, por ejemplo, early stopping. Cuando el error de validación deje de bajar, voy a parar, aunque el entrenamiento siga bajando el error de train, ¿vale? Entonces, esto pues, es un mecanismo interesante para tratar de evitar overfitting, sobreajuste. Bueno, vamos a, como siempre, que me gusta visualizar los datos para saber un poco con qué estamos trabajando. Este paso es totalmente opcional, pero bueno, es interesante. Las etiquetas son igual que el MNIST de 0 a 9, pero en este caso, si vemos la documentación del dataset, podemos ver que cada número pues, equivale a una prenda diferente. Entonces, esto simplemente el labels map no hace falta para entrenar, obviamente, pero si quiero ponerle una etiqueta a cada una de las imágenes que voy a mostrar, pues sí que me hace falta, ¿vale? Este código es exactamente igual que el que teníamos para el menista, así que no lo explico. Estoy creando una figura de 3x3 y estoy sacando aleatoriamente ejemplos y pues aquí veis una sandalia, bolsos, abrigos, bueno, son 9 categorías, aquí salen repetidas, pero bueno,
sin más, para que veáis unas imágenes de ejemplo 28 por 28, ya veis que un solo canal blanco y negro. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer, como siempre, y esto no me paro porque ya lo vimos antes, es crear los data loaders a partir de los datasets con unos workers para que sea paralelizado, y fijaros que lo único que no le meto el shuffle es el test, porque el test lo quiero evaluar entero secuencialmente, no me interesa que me haga ningún tipo de orden aleatorio, ¿vale? Tanto en el train como en la validación sí que hago el shuffle y ya está. Podríais poner un batch size mayor, esto es un hiperparámetro, bueno, la GPU va a poder con ello de sobra porque son imágenes muy pequeñitas, así que podéis probar vosotros con varios batch size y ver qué queda, qué resultados obtenéis. Bueno, lo siguiente, ya os digo, no me quiero enrollar. Definición de la red, ¿vale? La red en este caso quise hacerlo un poco diferente a como lo hice para Lemonist, para que veáis las diferentes maneras de hacerlo. En este caso, bueno, tenemos lo de siempre, init y forward. El forward es como se hace la pasada hacia adelante y siempre extendemos de esta clase de PyTorch, que es la que nos indica que esto va a ser una definición de una red, ¿no? Entonces, la clave aquí es que estoy utilizando la clase sequential, ¿vale? Sequential es cuando queréis hacer redes, bueno, sirve siempre, ¿no? Pero es muy útil cuando queréis hacer redes que, por ejemplo, como en este caso, este código es genérico y aquí podríais tener 3 capas lineales, 4 capas, 5, 6, 7, las que quisierais, ¿vale? Fijaros que tengo un parámetro aquí que por defecto le estoy diciendo que quiero 3 capas lineales, una con 50 neuronas, otra con 50 y otra con 10, que esta es la capa de salida. Y lo que yo voy a hacer aquí, en este caso, es pues el sequential es como si fuese una lista de módulos que yo puedo ir metiendo, ¿vale? Pueden ser capas lineales, capas de otro tipo, dropouts, funciones de activación, lo que sea. Pero la cuestión aquí es que yo puedo hacer el objeto self layers, este de aquí, puedo hacerle append, y entonces yo le voy metiendo capas. Luego simplemente yo, cuando evalúo el ejemplo o el batch de ejemplos que me viene, se lo paso al objeto layers y él va a ir pasándolo secuencialmente por cada una de estas capas en orden. Obviamente, esto no nos quita de tener que definirlo bien, porque los tamaños de las capas tienen que cuadrar, las capas tienen que estar bien puestas, ¿no? Pero al final os evitáis luego tener que aquí, si no sabéis de lo que estoy hablando, volver al ejemplo de entrenamiento básico con el conjunto de MNIST, que yo aquí iba evaluando cada una de las capas y el resultado se lo pasaba yo a mano a la siguiente, ¿vale? Esto el sequential lo hace automáticamente. Bueno, entonces, ¿cómo hago? Obviamente aquí yo no estoy poniendo el tamaño de la capa de entrada, ¿vale? La capa de entrada tiene que tener, en este caso que no estamos usando ni redes convolucionales ni nada, sino si estamos usando un multilayer perceptron, un perceptron multicapa, la capa de entrada tiene que coincidir con el tamaño de imagen, ¿vale? En este caso es 28 por 28, lo que dé esta multiplicación. Entonces, este va a ser la primera capa. Fijaros que la estoy metiendo aquí, preview size, tiene en este caso 28 por 28 y luego ya estoy iterando por estos elementos aquí. Entonces la primera va a ser 28 por 28 con la salida 50, ¿vale? En la siguiente iteración aquí, pues ya va a ser el preview size, que se lo pongo al actual, pues va a ser 50 y aquí va a ser 50 y la última va a ser 50 y 10. Si no os aclaráis de esto que os estoy diciendo, meter unos prints aquí de linear size y vais viendo lo que va haciendo, ¿vale? Para que lo entendáis perfectamente. Como extra, aquí le estoy poniendo que si la capa no es la última, quiero meter una función de activación relu y quiero meter una capa de dropout también, ¿vale? Porque las capas de dropout al final no se la vamos a meter, es decir, en la salida no. Y la función de activación relu al final no la vamos a poner porque esto es un problema multiclase, lo que necesitaríamos sería una función softmax. Bueno, y aquí es otra cuestión, ¿por qué no pongo la función softmax? Pues como estudiamos en teoría, cuando utilizamos la función de pérdida, que la vais a ver definida luego, cross entropy loss, no necesitamos aplicar softmax porque se aplica directamente dentro de la función de pérdida. Es decir, las salidas serían lo que llamamos los logits, ¿vale? Que sería la salida de la última capa directamente. Fijaros que no le aplico ni dropout ni nada por este if. Simplemente lo que me salgan esos 10 logits
se los voy a pasar a la función crossentropyLoss y él ya supone, o sea, que no le aplicamos el softmax. Así que cuidado con estos detalles porque si no la red no os va a funcionar. Bueno, en el forward, que sería la pasada hacia adelante, simplemente transformo el tensor y esto, bueno, es importante transformar el tensor porque tiene que coincidir. Fijaros que mi data loader me va a devolver un tensor de, como tenemos batch size 64, de 64 por 1 por 28 por 28, 4 dimensiones. Pero nosotros tenemos que hacer cuadrar eso con mi primera capa lineal que tiene 28 por 28. Entonces, lo que hago ahí es decir, vale, muy bien, pues entonces yo te pongo 28 por 28 y te dejo que infieras la primera dimensión. Esto, a efectos prácticos, ¿qué va a hacer? Si tengo un batch size de 64, lo que va a hacer obviamente es quitarme esa dimensión que me sobra del canal. Es decir, va a hacerme un tensor de 64 por 28 por 28, es decir, las dos últimas dimensiones me las va a poner como todas seguidas, o sea, todo seguido. Entonces vais a tener un vector de 2 dimensiones en lugar de 4, pero va a tener la misma información. Lo mismo, podéis poner un print si queréis para ir viendo estas cosas. Podéis imprimir x.shape antes y después de la transformación aquí para que lo veáis. Bien, una vez definida la red, vamos a pasar a los bucles de entrenamiento y de validación. Bueno, siempre me gusta separar el de validación, que sería este de aquí. Obviamente este recibe el data loader de validación y fijaros, importante, que esto ya lo vimos, pero torch nograd y model.eval para que nosotros aquí no tenga que hacer nada con los gradientes, ¿vale? Estamos validando, no queremos aprender nada en este caso. Fijaros que lo único que hago es iterar sobre el data loader de validación para que me vaya dando según el batch size los ejemplos batch a batch y yo aquí simplemente muevo los datos a la GPU, ¿vale? Y estos tensores están ya en la GPU, evalúo el modelo y luego simplemente le aplico el loss, que lo voy acumulando y eso es lo que devuelvo, ¿vale? Fijaros que lo único aquí es que devuelvo el loss, porque esto, claro, va a ir acumulando todo el loss que hacemos, lo devuelvo dividido por el número de batches que tengamos, ¿vale? Porque este es el loss del batch y aquí, para tener un número que me dé más o menos un loss que tenga sentido, ¿vale? Es decir, porque al ir acumulándolo, si no sería un número muy grande. Entonces, dividido de el número de batches que tengo. Loss por batch por el número de batches que tengo. Bueno, esta función de validación la voy a utilizar obviamente en mi bucle de entrenamiento, que es muy similar al que ya teníamos, pero con cosas añadidas. ¿Qué cosas añadí aquí a este bucle de entrenamiento? Bueno, una variable para almacenar la mínima loss de validación que obtuvimos hasta el momento. Fijaros que le pongo un valor infinito por defecto, muy alto, y de alguna manera yo voy a ir aquí guardando la loss más baja que yo tenga para saber cuando esto deje de mejorar durante X épocas, paro, ¿vale? Para no seguir. Entonces, la idea un poco es, el bucle es el mismo, de hecho reutilicé el mismo código. Fijaros que obviamente aquí tengo que mover mis datos a la GPU primero y el modelo está en modo entrenamiento, eso es todo correcto, y después hago una pasada hacia adelante, ¿vale? Le quito una dimensión, podría haberlo hecho con el view aquí, uso el squeeze, bueno, sin más. Entonces para quitarle esta dimensión que me sobra, esto ya lo expliqué la otra vez, y aplico la loss, calculo la loss y voy almacenando la loss, esta es loss de train, ¿vale? La quiero también, me interesa, y la voy acumulando. Acordaros siempre, resetear los gradientes, pasar hacia detrás y actualizar los pesos de la red con el optimizador. Que el optimizador en este caso no sé qué estoy usando, pero creo que es Stochastic Gradient Descent, ya lo veremos luego. Eso tampoco importa mucho ahora, ¿vale? Importante, aquí sí. Después de cada época, es decir, cuando ya acabe todos los batches
de mis datos de entrenamiento, voy a coger y voy a calcular la loss de validación. Paso el modelo, le paso la loss y le paso, o sea, la función de loss, perdón, y le paso el data loader de validación. Esta loss de validación lo que hago es comprobar si es menor que la última que tengo. En primer caso va a ser infinito, obviamente esto siempre va a ser menor, pero luego pues puede ser que llegue un momento que la loss de validación empiece a subir, ¿vale? Entonces no entraría por aquí. ¿Qué hago cuando la loss es menor? Bueno, guardarme la nueva loss y esta variable lo que me va a indicar es cuántas épocas pasaron sin que haya una mejora. Entonces aquí obviamente como tuve una mejora en esta época, reinicio a cero, ¿vale? Porque luego voy a monitorizar esta variable para decir, oye, si hay X épocas en que no hay mejora, paro. Clave también, como tengo un modelo que mejoró lo anterior, pues me lo guardo, ¿vale? Aquí estoy guardando un checkpoint, 2 pesos de este modelo. Fijaros, este state_diff es un diccionario con todos los pesos, los valores concretos de los pesos de mi red y lo estoy guardando en este archivo, que es un archivo binario que luego podréis cargar. Si por el contrario no obtuve mejora, pues aumento esta variable en 1 para ir monitorizando cuántas épocas tengo sin mejora. Bueno, esto por último, lo que estoy haciendo aquí es simplemente imprimir información para que se vea en la barra de progreso. Y por último, el break famoso de decir, oye, pasaron X épocas sin que haya mejora. Esto es la parada temprana y esto normalmente se suele llamar un hiperparámetro que es la paciencia, ¿vale? Aquí le puse, yo creo que por defecto a 3, quiere decir que si pasan 3 épocas sin mejora, corto el entrenamiento, ¿vale? Para no seguir bajando la loss de tren y que la loss de validación se me vaya, que haya overfitting. Entonces aquí lo tenéis. Bien, ¿qué más cosillas? Bueno, una vez definidas estas funciones, que esto lo voy a ejecutar, esta ya está ejecutada, esta no, la voy a ejecutar para tenerla, listo. Y ahora, ¿qué hacemos? Bueno, definimos el modelo. Le estoy poniendo un dropout de 0,2 entre las capas lineales y le estoy diciendo que quiero simplemente una capa oculta en este caso. ¿Vale? Podríais probar a jugar con otras arquitecturas de red, cambiándole simplemente aquí estos numeritos. Este 10 obviamente hay que conservarlo porque es la capa de salida. Importantísimo, como los tensores van a estar en la GPU, mi modelo tiene que estar en la GPU, si no, esto va a fallar, ¿vale? Modelo y tensores, cuando entran a la red, tienen que estar en el mismo dispositivo, todo a la GPU en este caso. Esto es, mueve todos los pesos y todo a la GPU. Esto obviamente ocupa memoria en la GPU, pero bueno, en este caso vais a ver que es muy poco. El optimizador, bueno, estoy utilizando SGD, Stochastic Gradient Descent, como la otra vez, aquí no cambia nada. Y mi loss es Cross Entropy Loss, como os dije antes, y aquí ya pues entrenamos el modelo. Voy a ir dándole porque yo creo que esto tarda un cacho ya. Y esto lo que va a ir haciendo, obviamente, es, pues aquí lo vais viendo, voy monitorizando la loss de train, la loss de validación, y aquí veo cuántas épocas pasaron, ¿vale? Y esto de la paciencia es cuántas épocas llevo sin mejora. 0 de 3. Cuando llegue a 3 va a parar, ¿vale? De momento esto está mejorando. Fijaros que los de validación pues va bajando, 0,63, va bajando, las épocas van pasando, ¿vale? Aquí lo vais viendo, esto sería una estimación de cuánto tardaría si tuviese que hacer todas las épocas que le puse, que fueron 50 como máximo, ahí cortaría, siga mejorando o no. Obviamente si veis que sigue mejorando, os podéis ponerle más épocas y entrenaría más tiempo y ya estaría, ¿vale? Eso serían casi buenas noticias. Esto ya lo tengo preparado para que en principio pare, no sé si para por la época 13, 14 o algo así, que ya lo probé antes, cuando la loss de validación pues ya no baja más. Bueno, en otras prácticas os voy a enseñar cómo monitorizar los entrenamientos de manera un poco más visual que esto, ¿vale? Ver gráficas, aunque se puede hacer a mano, hay herramientas potentes para hacerlo. Ver gráficas de cómo va bajando la loss de validación, cómo progresan las losses, eh, cómo avanzan los gradientes, muchísimas cosas que se pueden visualizar y de alguna manera que os ayude a ver cómo van vuestros entrenamientos. Bueno, voy a dejar esto ahí, yo creo que ya está cerca de acabar, no recuerdo exactamente cuánto ya. Fijaros que la paciencia,
hay veces que puede llegar a 1 2 y volverse a cero. Eso quiere decir que hubo dos épocas que no hubo mejora, pero luego de repente mejoró. O sea, el entrenamiento muchas veces no es smooth hacia abajo, sino que hay picos, ¿vale? No pasa nada, por eso no ponéis, poner la paciencia a 3 es incluso poco, ¿vale? Esto es para un ejemplillo, pero de alguna manera esas cosas pueden pasar. Bueno, mientras eso va acabando, lo voy a dejar ahí para que lo sigáis viendo. Vamos a ver la parte de inferencia, que en este caso lo que yo voy a hacer es, para hacer la inferencia, voy a cargar el mejor modelo que tengamos, que hayamos obtenido aquí, ¿vale? Entonces, bueno, fijaros que acabo ya aquí, 3 épocas sin mejora para temprana. La clave es que tenemos en bestmodel.pth, tenemos el mejor modelo que obtuvimos. Ojo porque la paciencia, quiere decir, luego sigue, pero ahí no guardamos el modelo, ¿vale? Porque el modelo pudo empeorar. Entonces, lo que hacemos aquí es ahora cargamos los pesos de ese mejor modelo que obtuvimos y, bueno, hacemos un bucle de, pues como el de validación, se podría hasta casi reutilizar, pero bueno, aquí la clave, aparte de lo de siempre, mover los datos a la GPU, es que una vez que tengo los logics, aquí sí que yo quiero ya que me diga, oye, ¿cuál es la clase que tú estás prediciendo realmente aquí? Porque quiero calcular accuracy, en este caso, acierto. ¿Vale? Entonces lo que hago es simplemente la clase que yo voy a predecir es el valor más alto de esos logics, ¿vale? Si quisieseis tener probabilidades o estimación de cuánto de segura la red está de un ejemplo o no, podríais utilizar perfectamente softmax y ver, interpretar esos números, ¿vale? Bueno, aquí simplemente lo que hago es comparar la clase predicha con las etiquetas reales y sumar cuántas tengo correctas para luego dividir entre las totales, ¿no? Pues esto me dará un número que andará por el 80 y pico por ciento, bueno, 83%. eh, Tampoco me da un poco igual aquí el resultado, ¿vale? De hecho, uno de los ejercicios que os dejo es que toquéis la red y veáis si vosotros podéis subir este porcentaje, metiéndole más capas, cambiando el batch size, cambiando el learning rate, jugando un poco con ello, ¿vale? Es uno de los ejercicios que os dejo. Otra cosa que me acabo de dar cuenta que no puse es la semilla, ¿vale? Así que igual os da algo diferente. Os recomiendo poner aquí, se me olvidó, pero lo podéis poner vosotros, el torch, ponerle la semilla un número para que esto dé exactamente siempre igual. Bueno, y espero que con esto os haya quedado claro estos nuevos conceptos que metimos en el entrenamiento y que realmente vais a aplicar, hay que ponerlos en cualquier entrenamiento de red que tengáis. Es decir, es bastante normal tener un bucle de validación, tener early stopping y salvar y cargar modelos porque es clave y hace falta en cualquier entrenamiento.